Les doy un mandamiento nuevo: ámense los unos a los otros como yo les he amado, dice el Señor. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, el que había amado a los suyos que quedaban en el mundo, los amó hasta el fin. Durante la cena, cuando el demonio ya había inspirado a Judas Iscariotes, hijo de Simón, el propósito de entregarlo, sabiendo Jesús que el Padre había puesto todo en sus manos y que Él había venido de Dios y volvía a Dios, se levantó de la mesa, se sacó el manto y tomando una toalla se la ató a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y empezó a lavar los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Cuando se acercó a Simón Pedro, éste le dijo: ¿Tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Jesús le respondió: no puedes comprender ahora lo que estoy haciendo, pero después lo comprenderás. No, le dijo Pedro, tú jamás me lavarás los pies a mí. Jesús respondió: si yo no te lo lavo, no podrás compartir mi suerte. Entonces, Señor, le dijo a Simón Pedro, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque está completamente limpio. Ustedes también están limpios, aunque no todos. Él sabía quién lo iba a entregar y por eso había dicho: no todos ustedes están limpios. Después de haberle lavado los pies, se puso el manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman Maestro y Señor, y tienen razón porque lo soy. Si yo, que soy el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado el ejemplo para que hagan lo mismo que yo hice con ustedes. Palabra del Señor. Pueden tomar asiento. Queridos hermanos, estamos iniciando este triduo pascual con la celebración eucarística más significativa del año, porque en un jueves santo, como hoy, Jesús instituyó el sacramento de la Eucaristía, la misa. Y es un misterio tan grande que envuelve todo lo que es la Pascua, porque Jesús, al cambiar el pan y el vino en su cuerpo y en su sangre, ya está de alguna manera adelantando lo que es esta Pascua de resurrección. Es impresionante, pero Jesús, cuando dijo esto es mi cuerpo, realmente ese pan que estaba compartiendo con los discípulos se convirtió en el cuerpo de Cristo. Yo no sé si ustedes han meditado eso antes, pero Jesús comulgó
su propio cuerpo, comió su propia carne, su propio corazón, porque hoy sabemos que la comunión tiene que ver con el Sagrado Corazón de Jesús. Y también bebió su propia sangre. Eso es tan bonito porque cuando nosotros comulgamos, es Jesús mismo que está volviendo a comer su propio cuerpo y su propia sangre. ¿Por qué? Porque Él nos quiere hacer participar a nosotros del misterio de su divinidad. Somos todos hijos de Dios. Y como somos iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Un cuerpo de Cristo formado por personas iguales a nosotros, que somos todos pecadores, pero formamos parte de un cuerpo santo. Por eso se dice que la iglesia es santa. Y esta iglesia se santifica con los sacramentos. El primero de todo, el bautismo, junto con los otros dos sacramentos de iniciación cristiana, que son la confirmación y la Eucaristía. Hoy estamos entonces dando este realce a la Eucaristía porque es el momento mismo en que Cristo instituye el sacramento. Y junto con eso instituye el sacramento del orden sacerdotal. Por eso se dice que el Jueves Santo es el día del sacerdote, por eminencia. Hoy yo he recibido muchos saludos como sacerdote de la iglesia y los agradezco mucho, pero a todas las personas les digo, esas gracias hay que dárselas a Jesús, porque Jesús es el único verdadero sacerdote. Todos nosotros somos simplemente ministros de Jesús. La palabra ministro significa servidores de Jesús. Entonces, uno, a pesar de ser un ser humano, pecador, sin embargo, es tomado por Cristo en ese momento, que es la consagración, y uno se convierte en otro Cristo. En latín se dice alter Christus. Actúa uno en la persona de Cristo, in persona Christi. Porque fíjense que el sacerdote, cuando celebra la misa, no dice, hermanos, aquí está el cuerpo de Cristo. Eso lo dice en la presentación final, ¿no? Antes de la comunión, justo, ¿no? Uno da ese testimonio como Juan Bautista. Aquí está el Cordero de Dios, aquí está el cuerpo de Cristo. Pero en el momento de la consagración, el ser humano que vemos aquí ya no es solamente un ser humano, está Jesús presente, hermanos. Y si nosotros tenemos fe en que ese pancito se convirtió en el cuerpo de Cristo y que ese poco de vino se convirtió en la sangre de Cristo, deberíamos también creer firmemente que en ese instante al menos, aunque el curita sea un pecador, aunque yo le conozca todas sus pifias, pero en ese momento sagrado es Jesús que está ahí. Porque el sacerdote dice, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Es un misterio tan grande que Jesús está presente en nosotros. Y este misterio de participar en la vida de Cristo es gracias a la Semana Santa, gracias a la Pascua de Cristo que celebramos en estos días. Mucha dificultad hemos tenido en este año, ¿no?, para celebrar la Semana Santa. Gracias a Dios ha intervenido el Tribunal Supremo en Chile, al menos, para no impedir que seamos unos poquitos que sean los que celebremos dignamente estos misterios principales de nuestra fe, porque hasta eso nos querían quitar las autoridades civiles. Pero gracias a Dios no es así. Quiere decir que esta Semana Santa va a ser muy especial para la Iglesia, para la humanidad, para nosotros, para todos los que se han preparado en esta Cuaresma para vivir esta Pascua de Cristo. Va a ser una verdadera Pascua, un verdadero paso a una vida más santa, mucho más cerca de Jesús, mucho más convencida de que vivir en Cristo, para Cristo, vivir como iglesia, es algo que es muy hermoso, muy maravilloso. Y aunque cuesta hoy en día, aunque nos persigan cada día más, con mayor gana vamos a estar con Jesús, porque ya dimos el primer paso. Estamos con Jesús. ¿Somos pecadores todavía? Sí, somos pecadores, pero estamos con Jesús. Por eso hoy estamos acá en el templo. Un grupo pequeñito, un aforo reducido. Igual vamos a tener lavado de pie este año, al menos este año vamos a tener, el año pasado no tuvimos, con un aforo bien reducido de apóstoles,
Se dividió por 6 casi, ¿no?, el conjunto de los apóstoles, pero no importa. Lo importante es la fe, el cariño, la devoción con que estamos celebrando este comienzo del triduo pascual. Porque, aunque nos persigan, con mayor ganas vamos a seguir adelante creyendo en Jesús, viviendo nuestra fe, con mayor razón, diríamos, con mayor razón, porque esta persecución que se está haciendo a la Iglesia, claramente a la Iglesia, es una bendición para los cristianos. Aquellos que quieran seguir creyendo van a seguir adelante. Los primeros cristianos decían con claridad y con coherencia, y además lo mostraban en su vida diaria, que preferían morir antes que les quitasen la misa. Preferían morir. Por eso se reunían, claro, en las catacumbas, se escondían para rezar la misa, para que no los pillaran las autoridades de aquella época. Y cuando los encontraban, los sacrificaban, los llevaban al circo y los tiraban a los leones o los quemaban vivos, porque no cumplían las leyes de aquella época que prohibían celebrar la misa, prohibían el culto religioso, como hoy en día se ha intentado hacer más y más con esta pandemia, con ocasión de la pandemia. Claro, ustedes pueden decir que a lo mejor yo estoy exagerando, que estas medidas sanitarias son para todos, pero no es así, hermano, no es así. Uno no ve la misma exigencia para las personas que se reúnen en el transporte colectivo, en los supermercados, en los bancos, en distintos momentos, en distintas plazas, en distintas marchas políticas que hay por ahí. No hay la misma exigencia. Ni siquiera en el tiempo de las playas, en el tiempo del verano, hubo tanta exigencia como ahora en esta Semana Santa, que se le impide a los cristianos vivir bien su fe. Pero no importa, eso nos va a ir purificando, nos va limpiando. Jesús le dice a sus apóstoles, como escuchamos hoy en el Evangelio, ustedes ya están limpios, no totalmente limpios, necesitan que yo le lave los pies, porque no estamos totalmente limpios, ¿no? Bueno, yo después de la misa me voy a quedar un ratito para confesiones, porque no hemos tenido mucha oportunidad todavía, pero la confesión en la Semana Santa es algo muy importante, muy sagrado, porque es permitir que Jesús nos lave los pies. Justamente, porque quien se confiesa llega con fe al confesionario, pero no está totalmente limpio, por eso se confiesa, pero al menos quiere estar con Jesús, quiere seguir a Jesús, no lo quiere traicionar, no le quiere dar la espalda, como lo hizo Judas Iscariote, que, como dice hoy día de nuevo, porque lo dijo el martes santo, el miércoles y hoy jueves santo, la palabra de Dios dejó claro que este hombre no quería estar en comunión con Cristo, sino que en comunión o anticomunión con Satanás, porque había que estar muy poseído por el maligno para traicionar, para matar a Jesús y cambiarlo por 30 monedas de plata. Por eso cuando Pedro dice a Cristo, Señor, yo no soy digno de que tú me laves los pies, Jesús le dice, pero Pedro, es cosa tuya, pero si yo no te lavo los pies, tú no tendrás parte conmigo en mi gloria. Yo no te reconozco entre los míos. Señor, entonces con el mismo ímpetu dice Pedro, lávame todo el cuerpo entonces, y de pasadita lávame la cabeza, lávame el pelo. Entonces Jesús dice, no Pedro, tú ya estás limpio, todos ustedes están limpios, menos uno, dijo, menos uno. Sabemos quién es, quién no está limpio. Bueno, también hoy día debemos preguntarnos, ¿seré yo, maestro, el que no está limpio? Totalmente, ¿no? Nadie está limpio, pero estar completamente sucio significa tener el alma completamente entregada a Satanás, como lo hizo Judas Iscariote, que odió a Cristo, llegó a odiarlo y de esa manera lo traicionó de la manera más cruel que hay. Pero bueno, Jesús hace este signo maravilloso, le lava los pies a sus discípulos, los deja completamente limpios y les entrega el don de ser sacerdotes. Hasta Judas quedó ordenado sacerdote en ese día. Impresionante, porque él estaba en el momento en que Cristo eleva el pan y dice, esto es mi cuerpo, eleva el vino, el cáliz, y dice, este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y después dice esa frasecita, ¿no?, que uno escucha siempre en la consagración y que a veces no entendemos por qué lo dice. Hagan esto
en conmemoración mía. Cuando Jesús dice hagan, les dice a sus apóstoles, ustedes son mis sacerdotes, ustedes son mis ministros, mis representantes. A partir de ahora ustedes celebren la misa y renueven este sacramento. Hasta el fin de los tiempos yo estaré con ustedes a través de la forma eucarística. Por eso yo los necesito a ustedes, sacerdotes míos, representantes míos. Son mis otros yo, somos los sacerdotes otro Cristo. Con mayor o menor dignidad, bueno, eso depende también del empeño, de la voluntad de cada sacerdote de amar a Cristo, pero también sobre todo de la oración de la Iglesia. La comunidad, si reza por sus sacerdotes, va a tener sacerdotes más santos, más fieles, más perseverantes. Pero si uno no tiene la oración de la comunidad, ciertamente no va a salir adelante. Nosotros dependemos unos de otros. El sacerdote está para servir a la Iglesia, en la persona de Cristo. Pero la comunidad necesita también servir a sus sacerdotes. ¿En qué sentido? Rezando por él. Sobre todo oración, es lo que más necesita uno. Más que un palmoteo en la espalda, feliz día del sacerdote, o lo que uno necesita realmente es que recen por nosotros, para que así podamos perseverar y tratar de acercarnos un poquito siquiera a esta imagen fiel que es Cristo, el único y verdadero sacerdote. Y por último, este es un sacramento de misericordia que se refleja en el servicio de lavar los pies. Por eso esta es la misa, también se le llama de lavapiés o lavado de pies, porque el sacramento de la Eucaristía es un servicio de misericordia. Puede haber una misericordia mayor, que Jesús nos da lo más íntimo que tiene Él, nos entrega su corazón, nos da su propia sangre, no solo para lavarnos los pies, sino para lavar nuestra alma, nuestro espíritu, infectado por el virus del pecado. Cada vez que nosotros comulgamos, yo creo que es muy difícil que estemos totalmente santos, inmaculados, ¿no? Al menos tenemos algunos pecados veniales o imperfecciones. ¿Ya? Entonces, aquí viene una pregunta de catequesis. Si yo estoy en pecado venial, pecado leve, ¿soy digno de ir a comulgar? ¿Sí o no? No, ¿no es cierto? Nadie es digno de recibir a Jesús. Pero ¿debo ir a comulgar? Debo ir a comulgar. Por supuesto que sí. Porque Jesús, aquí se aplica bien esta palabra, viene a buscar, viene a entrar en comunión con los pecadores para que ya no sean más pecadores, para que se rediman. Entonces, quien está en pecado venial debe comulgar, no debe omitir la comunión, porque sus pecados veniales son perdonados con el momento de la comunión, con la Sagrada Comunión. Distinto es un pecado mortal, que la conciencia le dice a uno cuando está en pecado mortal, por ejemplo, si está viviendo permanentemente en adulterio o si ha cometido un pecado mortal muy grave, entonces no debe ir a comulgar, porque ahí profana el cuerpo de Cristo y profana el propio cuerpo y comulga para su propia condenación. Entonces es muy serio ir a comulgar en pecados mortales. El beso de Judas, eso es la traición más grande. Entonces, mucho cuidado, delicadeza para recibir a Jesús. Yo nunca seré digno completamente como la Santísima Virgen, tal vez como San José, que fue tan purificado por Dios para su noble misión. Pero ir a comulgar es necesario. Yo no debo decir como Pedro, no soy digno de que me lave los pies, no soy digno de que vengas a mí. Tal vez lo debo decir, no soy digno que vengas a mi casa, pero igual te voy a recibir, porque una palabra tuya bastará para salvarme. Entonces acepto que Jesús me lave los pies. Él es el Rey de Reyes, Él es el Dios verdadero, hecho hombre, que vino a servirnos, no a humillarnos, no a condenarnos, a apuntarnos con el dedo, mira lo pecador que eres, te voy a juzgar un día. No, vino a servirnos. ¿De qué manera? Perdonando nuestros pecados, o levantándonos de nuestra condición caída y ayudándonos a caminar, a progresar como verdaderos cristianos, como verdaderos hijos de Dios. Y ahí entonces viene otra palabra que hoy no la escuchamos claramente, pero está en otro evangelio que se lee en otros años, ciclo A, B o C, bueno, que dice: ámense unos a otros como yo los he amado. Ese es el mandamiento de Cristo.
Ámense como yo los he amado. ¿Y cómo nos ama Jesús? Lavándonos los pies. ¿Estoy dispuesto yo entonces a amar como Jesús? Si estoy dispuesto, voy a lavarle los pies a mi hermano, a mi hermana. Lo voy a servir, me voy a humillar, porque Jesús, que es Rey, Jesús, que es Señor, Jesús, que es Dios, lo ha hecho conmigo. Yo también entonces voy a amar como Él. Voy a servir a mis hermanos. No voy a sentirme que me están pasando a llevar, que es un abuso de poder que están haciendo conmigo, que me obligan a trabajar, que me obligan a hacer esto. No. Yo voy a decir, amo, sirvo, porque Cristo me amó primero. Y si hay que perdonar alguna cosa, lo haré también, porque Cristo me perdonó primero. Y si tengo que incluso hasta morir por Jesús o por mi hermano, lo haré, porque Cristo murió primero por mí, dio la vida por mí. Entonces también hoy nosotros queremos dar la vida por nuestra iglesia, por nuestra fe, porque ahí está Cristo, por amor a Jesús. Por eso hoy estamos acá reunidos, muy poquita gente en el templo y tal vez más gente reunida a través de los medios de comunicación, de Facebook Live, de la radio, porque no queremos quedar desconectados de la gracia de la Semana Santa. La Semana Santa, hermanos, no es vacaciones. No es tener tiempo para ver una película bonita, Jesús de Nazaret, aunque eso no es nada malo, sino que es un tiempo para entrar realmente en este misterio más importante de la fe. Vivir con Cristo su pasión, vivir con Cristo su muerte, su sepultura, su resurrección, vivir con María sus dolores, pero también sus gozos al ver a Cristo resucitado y glorificado. Esa entonces es la invitación que nos hace el Señor para comenzar este triduo, estos 3 días de santidad tan grande que tanto bien nos van a hacer. No ver esto como espectadores, sino vivirlo profundamente en Cristo nuestro Señor. Así sea. Amén.